Bienvenidos al ciclo Prácticas en Contexto, un ciclo organizado y gestionado desde Casa de las Artes de la Universidad de Tierra del Fuego y Frontera Galería de Arte, una galería online con el objetivo de difundir artistas fueguines. En este ciclo pretendemos hablar con artistas de Tierra del Fuego y artistas de la Patagonia para indagar en sus prácticas, ver en qué andan en sus investigaciones y encontrar o no puntos en común. En la charla de hoy tenemos a María Laura Ise de Ushuaia y a Valeria Conte de San Martín de los Andes. Voy a dejar que cada una se presente y luego indagaremos en qué andan, ¿sí? Noni, ¿querés arrancar vos? Bueno, dale. Bueno, gracias. Gracias acá a todos, a Casa de Artes, gracias por la invitación. Yo soy María Laura Ise, soy artista visual, soy docente investigadora acá en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Vivo aquí hace aproximadamente unos 5 años, después de andar recorriendo otras geografías y viviendo en otros lados. Así que eso. ¿Vali? Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo soy Valeria Conte McDonald. Vivo ya hace varios años, como 17, en San Martín de los Andes. Nací en Buenos Aires, en Capital Federal, donde estudié ahí Bellas Artes y después me vine para aquí a elegir otra vida y también a empezar en realidad mi obra, que yo considero que empecé a trabajar acá. Trabajo mucho desde la docencia, me interesa muchísimo pensar la docencia en el arte. Trabajo desde niños hasta adultos, hasta personas con discapacidad. Doy clases también teóricas en la Escuela Superior de Música de acá. Y pretendo generar grupalidades artísticas. También me ocupo mi tiempo con eso. Claro, está muy buena. Ahora que las dos se presentaron, estaba pensando en eso, que en realidad ninguna de las dos es del territorio, digamos, al que hoy está representando. Pero su obra tiene mucho que ver con ese territorio en el que están habitando. Digo, cuando empezamos a ver qué artistas invitan a este ciclo, estábamos viendo eso, ¿no? Como qué posibles cruces hay, porque además veíamos que en la Patagonia hay muchas prácticas que dialogan entre sí, que hablan justamente de su geografía, que hablan del clima, de la manera en que vivimos, de las redes que tejemos entre artistas, entre gestores, ¿no? Es muy diferente del circuito patagónico a los circuitos centrales como pueden ser Córdoba, Rosario, Buenos Aires, ¿no? Esta cosa de que también el artista se convierte en gestor de sí mismo e invita a otras prácticas, bueno, la docencia está represente, las redes que uno teje amorosamente para seguir creciendo y compartir con otros, ¿no? Entonces, ahora cuando se presentaban, recién ahora, a pesar de haberlas investigado y saber la historia de las dos, caigo en cuenta de que ninguna, digamos, es nativa, si se quiere, del lugar, pero sus obras hablan completamente de eso. En este sentido, habíamos pactado como un eje que tenía que ver con esto de la materialidad como territorio, ¿sí? Que hablaba un poco de la geografía y cómo desde el lugar de cada una comienza a hacer esta investigación y comienzan a generar diferentes series, ¿no? Bueno, Noni tiene la serie Los Abrazos, ¿sí? ¿Querés que contarnos de qué trata? Sí, bueno, pensando en esto y en la materialidad del territorio, yo siento que cambió radicalmente mi trabajo de soporte, de todo, en verdad, Claro. en la mudanza a México-Argentina, me encontré acá bueno, con que aparte, digamos, no tenía casi materiales, el espacio para producir era mucho más reducido. Me encontré con el textil, que fue como un hallazgo enorme, y empezaron a suceder un montón de cosas alrededor de eso y del textil, y alrededor de un montón de redes que se fueron generando alrededor de eso, como el espacio que comparto en el espacio de producción de lenguajes textiles. Cambió un montón, digamos, cambió un montón todo eso. Empecé a trabajar mucho con la idea también del material textil, de la piel, del abrazo, del contacto, de la necesidad y lo necesario del textil para la vida, y de la utilización a fondo
también de este material textil. Creo que hay algo como que me fue como traspasando, no solamente el aprendizaje del bordado, el trabajo manual, el tiempo que insume todo eso, sino también el contacto con lo táctil, la idea del reuso, del reciclado y de todo lo afectivo que tiene detrás una tela. Me fue como traspasando muchísimo eso. Y también me fueron llegando esas cosas, me fueron llegando a través de un montón de redes, un montón de telas que voy usando, que voy interpretando, que voy cosiendo, que voy hilando, y se fueron de alguna forma como mezclando y fusionando cosas que venía haciendo antes, que tienen que ver más con el collage, con el textil, no, con el collage, con la pintura, con el dibujo, se fueron mezclando y sumando a esos lenguajes del textil. Y a partir de acá también se fueron sumando otras cosas que tienen que ver con acciones que voy practicando y realizando sobre estas obras textiles. Y fue entrando Mm, también el espacio, el Ujú. territorio adentro de esas producciones, como acompañándolas. No sé si fui claro como el relato, pero fueron como sumando un montón de cuestiones, estas imágenes, las que estamos viendo, son también registros, son registros de nuestros lugares, bueno, en este caso con la claro. ruta, con el viento, con el presente, con el poder moverse, como esta idea está como en permanente cambio. Tiene que ver con registros que voy haciendo en libreta, con el dibujo, con la palabra. Hay mucho uso de la palabra en el textil, más allá del textil como lenguaje en sí, está súper presente las anotaciones, lo que voy oyendo, lo que voy Mm, registrando sobre este espacio. Esto también tiene que ver con recorridos por rutas en la Patagonia. claro. Varios de estos textiles registran eso. El otro, el que era un díptico, que también lo pasaron recién, tiene que ver con un espacio acá como muy local, que era una aerosilla que ahora no anda más y que creo que van a quitar, o no sé si a renovar. Y el otro con un espacio, un palafito, que tiene que ver con estas casas que se pueden trasladar y mudar y mover del Ujú. territorio de la Patagonia chilena. Bueno, Claro, tu nada, obra, como que estos... Ujú. digo, no, me parece que esto, que tu obra muta o evoluciona, digamos, a estos espacios, primero por una necesidad de querer seguir produciendo y no tener, y después también como casi como un diario de viaje, de vida, del lugar donde estás, ¿no? Es como la manera parece, de percibir todo este nuevo paisaje. Encima vos, nada, venís de México, otra vida, otra temperatura, otro paisaje, Otro todo. al fin del mundo, otro todo, otros colores, ¿no? Otro todo, y de repente caes acá en el fin del mundo, digo, y esta fue como, a mí me parece eso, como es tu manera de empezar a traducir esta nueva vida que estás transitando, ¿no? Empezar a reconocer Sí, esa geografía que te rodea. el abrigo, no sé si andan por ahí los dibujitos digamos, el abrigo como una presencia constante, Claro, como algo como súper palpable que como que vas también captando en registros, en cómo se incorpora las capas, la protección. Eso se lleva como a un montón de otras ideas más allá de los muchos sentidos que puede tener el tema del abrigo, que es algo que sí he estado como pensando más allá de los registros en dibujos, sino como que también tratando de practicar ya con otros lenguajes, pero algo como súper palpable y presente. ujú, em, sí. Pensaba, Noni, mirando tus dibujos y tus bordados, eh, en cómo con una mirada turística, ¿no? Porque yo me adjudico que los que vinimos, las que vinimos, tenemos como esta otra mirada que es al inicio turística y sigue siendo Sí, igual, un poco por lo menos en mi externa, caso. es un poco externa a pesar de estar acá. Claro, Sí. sí. sí, ¿Cómo te sí. apropiaste como de la iconografía local que los locales de alguna manera no ven, ¿no? Como, bueno, ya el Total. abrigo ni lo ves, ¿entendés? Si vos ves las pilas de abrigos y decís: "Guau, mirá esa imagen", ¿no? Como Sí, la silla, toda esa y el estar iconografía. acá, al principio sin el abrigo adecuado, ¿no? Es también toda otra transición. Claro, claro, es Sí. verdad eso. En general, es re interesante, sí, generar la iconografía de estas cosas que les foguines pasamos por alto, ¿no? Como
Que es lo que nos pasa a nosotros cuando vamos a otro lado. Digo, yo cuando me fui al norte a estudiar me pasaba eso también, como no entendía por qué andaban desabrigados en invierno o ponerse borcegos en una época que no iba, como estas adaptaciones, ¿no? Creo que la adaptación ustedes la hacen a través de la materialidad de la obra, como comienzan a comprender este nuevo mundo y a traducirlo a través de eso y a generar justamente nuevos lenguajes, ¿no? Sobre eso. Sí, y con todo lo que está presente también, que en mi caso fue recibir, y así como sigo recibiendo al día de hoy regalos de textiles viejos, muchas veces rotos, fue recibir cosas que había en la casa de mi mamá, hilos de mi abuela, y con eso mínimo, así como empecé acá con los 3 papeles que tenía y porque no me traje casi nada de material, el textil me pasó eso, digamos, es como el uso de lo mínimo también, de lo mínimo que había para poder empezar a pensar en otras cosas. Claro, sí, sí. Bueno, ahí hay algo contrapuesto, ¿no? Como María Laura desde lo chiquito, desde lo mínimo, desde lo íntimo, y Vali quizás desde lo grande, desde lo público, como de hacer ver, ¿no? Con la conquista de lo inútil, digo, en esa acción que vos haces de dibujar la casa. ¿Querés contar de ese Sí, proceso? primero voy a compartir pantalla porque no tengo mucha capacidad de hacer las dos cosas al mismo tiempo. Está bien, está bien. Ahí va. Y les voy contando mientras. ¿Ustedes ven bien? ¿Sí? Sí. Sí, 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 sí. genial. Pensaba en Noni, en los abrigos y que decía esto de no tenía el abrigo adecuado. Sí. Yo también pienso el arte como, o por lo menos mi proceso artístico, como un modo de supervivencia, ¿no? En ese sentido. Y bueno, y esta obra tiene un poco que ver con eso. Esta obra la hice en el 2011, está hecha en el terreno en donde íbamos a construir nuestra casa. Yo seguí los planos reales, o sea, los planos a escala real de la casa y la tejí con tanza transparente y la ubiqué sobre los pilotes que sí ya estaban, no sé si los ven ahí, que están como los pilotitos de cemento. Y entonces dije, bueno, no tenemos plata para construir la casa, pero yo la voy a construir igual, digamos, para hacerla aparecer, para ayudarla a hacerla aparecer. Y como acá cuando dejas un regador prendido, el entorno se congela, dije, bueno, si yo hago las paredes con tanza transparente que es elástica y la riego durante la noche, la casa se va a materializar. Y durante el día llorará lo que tenga que llorar hasta desaparecer y después habrá que regarla de nuevo para que vuelva a aparecer. Claro. Esa era la búsqueda que yo tenía con este trabajo, que fue de un año, de un invierno, en realidad. Y con respecto al territorio y a la materialidad del territorio, no es tan, vuelvo a esta mirada ajena o extranjera cuando uno llega, que es todo tan imponente, ¿qué voy a hacer como artista? ¿Qué Acá. puedo hacer en comparación con qué? ¿Cómo voy eh, a trabajar desde qué voy a pintar paisaje? ¿Qué voy a hacer, no? Eh, y, y, bueno, esta idea de trabajar con la misma materialidad que ofrece el lugar, ¿no? En este caso el hielo también, el hielo que es una de las materias primas de este territorio durante el invierno, hacerlo visible en este dibujo, ¿no? En este dibujo tridimensional. Y que fue mi casa, ¿no? Y es mi casa ahora, donde estoy, es el mismo lugar, pero bueno, ahora construido en barro y madera. Claro, pero sí, de alguna manera esto lo materializaste, lo volviste presente. En alguna entrevista dijiste que era como un acto psicomágico también, esa situación de volverla ahí.
es re interesante porque del plano, ¿no? Del dibujo, de la bidimensión, lo pasaste completamente a la tridimensión y realmente pareciera como que estabas viviendo en ese dibujo. Entonces, reconstruyéndolo como desde las bases. Y lo interesante es que, digo, de ese plano de la bidimensión, pasarlo a la tridimensión, también implica esto de volverlo público, ¿no? De repente hay un montón de gente que te está viendo construir tu casa de hielo, es casi una invitación a ver qué es lo que está sucediendo. Sí, hay un ¿Cómo? lugar que a mí me interesa mucho que tiene que ver con el rito que hablábamos antes con Noni, antes en la previa, que es algo que tiene que ver con compartir la experiencia, ¿no? En esta obra, por ejemplo, en plena nevada, fue un año que nevó y heló muchísimo, yo abría la casa los sábados a la mañana, porque durante el día la construía, los fines de semana la congelaba y Claro, los fines de semana la abría al público y la gente llegaba caminando, a veces en raquetas, porque no se podía como acceder por la nieve que había, y yo les invitaba a que vengan antes de la 1, porque si no se iban a perder la casa, digamos, se iba a desaparecer, porque como claro. desaparecía. Y a ver, esperen que vuelvo a mi situación de no poder hacer dos cosas al mismo tiempo. Les quería mostrar unas fotitos, pero bueno. Tranqui, buscala Ahí bueno. tranquila. Dale, podemos seguir hablando y mientras Sí, las sí, sí, buscala busco, tranquila. no me aparece la vista previa en este momento. Entonces invitaba y les daba unas tortas fritas y veían cómo la casa se derretía, ese era el plan, digamos. Claro, pero de hecho los Y estabas invitando a tu casa. Había una cuestión de construir hogar Sí, ahí, de hacer vecindad, de apropiarte de ese terreno, ¿no? Como volvemos a lo mismo, de poder traducir ese paisaje que te rodeaba, ¿no? ¿Cómo era la reacción de ese público que se acercaba de repente a esto mismo que también decían, ¿no? De repente ser artista en la Patagonia, ¿qué implica con los circuitos? Hay un montón de gente que es la primera vez que puede estar viendo una instalación así de ese tamaño. ¿Cuáles fueron las reacciones? sí, sí, y eso se fue construyendo el público en mi obra. De hecho, pasa un año y es, bueno, vale, ahora qué vas a hacer este año, digamos, ¿no? Porque Claro, es como medio un programa venir a ver una obra mía. Una claro. experiencia, qué ¿no? lindo eso, qué lindo. Sí, La eso, parte, es como esa parte, ¿no? Esa sería la conquista, sí, sí, tal cual. pensando Yo en lo lo que veo se como una logró con ese conquista. trabajo. Ujú. Sí, 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 fue este y fueron Otros más. siguientes, digamos. Sí, pero cada vez más apareció como esta suerte de invitación a estar ahí. Digamos, Mm, acá viene también como una problemática que tiene mi trabajo, que es, bueno, ¿dónde está la obra, no? O sea, para mí la obra no está en el video que te mostré. mm, Está en todo el proceso, pero me gustaría compartírtela más si venís a la casa que mostrándote una claro, foto. Yo siento claro. que La no obra es la la hago primera. para la foto. Sí, sí, es a dónde está pasando la obra, tal cual. Mm, Ujú, sí, Y sí, entre quiénes y en toda esa reunión eh, que pasa alrededor. sí, tal cual, tal cual. claro. Y si quieren, les puedo, no sé si íbamos también a mostrar lo de que el cielo sea el fondo, que tiene que ver un poquito también Sí, 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 con, dale. Sí. eh, esta, no, estoy compartiendo, pero no están viendo, ¿no? No, voy a No, ahora compartir, no, lo estoy ahora no estamos. compartiendo, ahí se las pongo para compartir. Que también aparece nuevamente el rito en esta más aún, aparece el cielo como soporte, esto que hablábamos de la materialidad del territorio, en este caso es el cielo,
Y este fue parte del rito que yo hice para esta obra, ¿no? También, en general mis trabajos son largos, este fue un trabajo de 9 meses, y Claro, así cerré el trabajo, invitando desde curadores de Buenos Aires, ahí está Florencia Batiti, está Elena Sancay, comida, tengo un compañero cocinero, así que la comida es raro que falte, mi hijita recibiendo a la gente, y mi estar en la obra, porque justamente este trabajo, que es un dibujo aéreo en el que yo estoy siendo soportada por mis mismos trazos en altura, tiene sentido para mí si yo estoy metida adentro de la claro. obra. Entonces no bajé nunca, estuve ahí 4 horas y esa fue, digamos, lo que yo compartí. Mientras atardecía, entonces el paisaje y la obra iba mutando, yo realizaba determinadas acciones que quería hacer con respecto a ese dibujo aéreo. Y bueno, yo creí que las personas iban a venir un ratito y se iban a ir, pero se reinstalaban ahí. También mostré los Claro, dibujos en mi casa, la casa estaba abierta con el proceso de la obra, en el taller había videos de otras obras, había pancitos rellenos, ahí están los pancitos rellenos. Esa es mi casa, que era la casa de hielo, ese es el taller, donde también había videos, como acá que se están mostrando. Y ahí están parte de los dibujos, del proceso. Entonces, bueno, claro, era sí. eso, un rito, ¿no? En ese lugar. Sí, sí. Es toda la experiencia, o sea, la obra no es solo eso que está ahí, sino es eso, es estar toda la tarde, es compartir, es generar esos lazos, ¿no? Em, es súper interesante, como sí, Sí, y es materializar un rito en el siglo XXI de volver real algo, compartirlo, como entrar, es un momento fuera de tiempo otra vez, ¿no? Como esta situación donde no se va a repetir de la misma manera, ni va a volver a suceder, ¿no? Como se dio en ese contexto, en ese lugar. y Sí, me por otro parece, lado, ah, perdón. Sí, Noni. no, que me parece también re lindo de este trabajo, ¿no? Todo el tema de, o sea, todas las personas que también sostienen esa acción, porque están ahí, porque estuvieron todas Ujú. esas horas ahí, y vos también sostenida por tu propio trabajo. Es como, me parece, ¿no? Como bueno, como esta cuestión como un círculo, ¿no? O sea, estar sostenida por toda esa, bueno, comunidad que se va acercando y vos también por tu propia obra. Nada, eso. Es re hipnótico, aún sin estar presente, que nosotros lo vemos en video, es re hipnótico verte trabajar ahí adentro. Esto que hablábamos Ujú, antes, como tu dibujo forma se vuelve corpóreo y encima en esta obra en particular que te sostiene, digamos, y vos ujú. estás haciendo una en ese lugar y es re hipnótico esa situación, justamente casi como un ritual, ¿no? Que uno entra como atrapado por lo que sucede. Ujú. Muy Sí, bello. algo del tiempo también me ocupa un montón y me interesa un montón. Quiero dejar de compartir, ahí está. La posibilidad de acceder a otro tiempo o de compartir otro tiempo, eh, me encanta, siempre voy tras eso, ¿no? Por lo menos esos ratitos en los que estamos en estado de obra, Total. suspenderlo o ir a otra dimensión temporal. Sí, sí. Mm. Es romper con el presente, con lo que uno está acostumbrado, digo, en el trajín diario, esto, el estado de obra, el momento casi de exhibición, o sea, en tu caso el momento este en donde montás la obra, quizás en el caso de Noni el momento de exhibición de una muestra, creo que es eso, es romper con la rutina y invitar al espectador. La obra termina siendo no solamente eso que se expone, sino ese intersticio en donde ustedes comparten con ese otro que se acerca ahí para ver
la producción, ¿no? Mm. Sí, y otra cosa que me parece re importante y que me gusta trabajar es en la anécdota, ¿viste? En lo que Mm, después se cuenta de lo que pasó. Mm. Casi que es ujú. en lo que más me gusta trabajar. O sea, no sé, es lo más difícil, porque ¿cómo haces para prever qué es lo que el Para otro? saberlo. Ujú. Claro. eh, pero me encanta que eso ocurra, eso, que pasan los años, sí, ¿te acordás? Yo fui a la casa de hielo y después no sé qué, ¿no? Ese Claro, cuento. Mm, claro, para saberlo y recolectarlo también. Quizás ahí hay un proceso inverso, ¿no? Vos tenés el post de recolectar la anécdota posterior y vos, Noni, tenés el anterior de traer justamente esto, ¿no? Los retazos de tela que te llegan de tu abuela, de tu mamá, los regalos de tus amigues cuando estás llegando a Ushuaia y sostienen este frío, ¿no? Los guantes regalados, el abrigo. Entonces, las dos están recolectando, perdón, anécdotas vivenciales, como volviendo mm. a crear otro tipo de historia, de registro. Eso me parece re interesante cómo se traduce en la obra. Y las nuevas traducciones que le da al espectador, porque ahí no se termina, ¿no? Ustedes arrancan y eso vuelve a empezar y vuelve otra vez. Es un bucle infinito de todas las nuevas construcciones, significaciones que se le dan encima, ¿no? Sí, ni No, hablar. se me pasó compartir el video recién. No, Pero te iba a decir compartirlo ahora, si querías ahora. compartir. Se me Sí, sí, pasó. sí, te iba a decir A ahora ver, si querías compartir sí, los abrazos. a ver, ahí voy, ¿eh? Sí, sí. Vamos, Nani. Vamos. Vamos que podemos. Sí, el tema del frío para mí, pensando en el abrigo en los abrigos de Noni, es, o sea, es mucho tema de mi trabajo, eh, porque fue y sigue siendo como, llega el frío y se me despierta como la sensación de querer hacer una obra ya. Y a la vez me ¿Ya? cago de frío, o sea, no es que, ay, me encanta el frío, no. El hielo, la nieve, pienso en esto, en los abrigos, o cuando viajás y decís, ¿sabes qué? No voy a llevar la campera, ¿viste? Porque no quiero ponerme una campera más. Ay, perdón, ahí empezó No, el y el no poder salir también sin pensar en el abrigo. O sea, es algo que está como completamente presente, es supervivencia. sí, Ujú, tal cual. total. Esta primera parte era también llegando a Ushuaia, esta se sumó después y tiene que ver justamente con el abrigar, con el resguardar y con hacer algún tipo de ejercicio en relación a mis obras, pero también siempre adentro, ¿no? O sea, siempre adentro de la casa, siempre es como la mesa, o sea, lo que está como acá en casa, taller, espacio, que es todo común. Y también esta práctica de ir creando y pensando los distintos contenedores que van a abrigar y que van a soportar esta obra. Esto es toda una campera que ya no era muy impermeable por vieja, entonces se transformó en esto. Eh, es como, bueno, todo el recorrido que también tiene esa campera y ese abrigo y lo afectivo que trae detrás, porque tiene que ver con otra geografía, con otra persona. Eh, Ahí está como, me parece que se había empezado como a mezclar esta idea de qué trae esta tela detrás, para qué sirve, cómo se reutiliza hasta el fondo, hasta el último pedacito, hasta el último bolsillo. Eh, y también la acción y el efecto de querer abrigar algo, justamente de crear como también un recipiente, un espacio para que también esta obra pueda moverse, pueda llegar a otro lado de esta forma, o sea, protegida, que tenga como su pedacito de polar, su pedacito de peluche, que pueda moverse, que pueda como transitar este espacio y otros.
Por ahí fue. Son algunas piezas, incluso algunas pinturas también, en las cuales lo que pienso es el soporte y en cómo protegerla, eh, para que salga hacia otro lado. Eso fue pasando como, nada, como una manera también estos fueron algunos trabajos que empecé a registrar, que antes era una práctica que no hacía, que no había tenido lugar, y que empecé a trabajar con un registro en video. Tiene que ver con un espacio también de clínica y de diálogo que tengo con otra artista que vive en La Plata. Empezamos a pensar estas piezas, nada, y se fue transformando bastante la producción. Es algo que estoy haciendo hasta ahora, aparte, que sigue cambiando. Y dibujos de dónde habían salido. Ahí se me Que vas cortó un metiendo, el poquito. dibujo que vas metiendo. ¿Cómo? Me Ahí pregunto, volvió. dibujos de las carpas, de las carpitas. Sí. ¿De dónde vienen esas? Porque Y es como vienen una de casa todo mutante, una casa nómada. vienen de todo el viaje que hicimos hasta acá, que fue en carpa, desde el norte hasta acá. O sea, vienen de ese recorrido, que fue recontra largo, que fueron muchos días y que fue todo en carpa. Y que fue sentir lo precario, pero también lo útil de poder transportarse y trasladarse de esa manera. Fueron un Claro, montón de días en carpa, lo económico, y el poco lugar que ocupa en el momento del traslado. O sea, tiene que ver como con esta movilidad y cómo, digamos, cómo con un iglú estás básicamente a salvo en un territorio como este, digamos claro. pero sí, la registré un montón durante todo el viaje en un montón de escenarios diferentes y me fascinó el tema del plegar y el desplegar, que es otra cosa que también después seguí trabajando con las telas, de plegarlas, de guardarlas. Lo mismo pasó con el tema del traslado y de la carpa y un recorrido larguísimo, y de estar conociendo toda esta geografía. Sí, hasta llegar acá. De ahí Yo viene la carpa. pensaba con esto, nada, que te escucho hablar y te envidio sanamente, digo, ay, qué práctica, cómo me gustaría ser práctica, como esa parte de esa materia no la aprendí. Y entonces, como no soy práctica en general y hago cosas como muy grandes, tal vez las soluciono haciéndolas efímeras, o sea, bueno, desaparecen, Claro. fue, que voy a tener, que ya no las quiero más, o sea, la verdad es que no las quiero más. Es Eh, otra parte de la practicidad esa. claro, pero a la vez tiene que ver con un poquito no hacerse cargo. Es como una solución, con los años fui como encontrándome tramposa en ese lugar. Claro, está Mm. bien. Como borrando tu propio registro, ¿no? Como hago esto y se Ya borra está, y ya me aburre, ya quiero otra cosa. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasa con lo que el resto quiere siguiendo de esa obra? Porque también uno hace para fundamentalmente para otro, ¿no? Entonces, bueno, claro, responsabilizarse de eso. claro, claro, claro. Vali, ¿querés contarnos sobre El frío va a pasar? Que también forma parte de un poco de este proceso que venías hablando. Dale. Em, ahí, bueno, no voy a hablar y ahora, espera. Está bien, está bien. Hablen de otra cosa, canten una canción. Ahí está, Ahí está. ahí está. Em, esta obra sería a los 2 años de haber construido la casa en barro y madera. Ya vivíamos en nuestra casa, que era la casa de hielo, y yo todos los días decía como un mantra, el frío va a pasar, el frío va a pasar, el frío va a pasar, porque la verdad es que me cagaba de frío en la casa porque todavía estaba
no en las condiciones óptimas para vivir. Entonces decidí dibujar en el espacio todo aquello que yo sentía que tenía que tener mi casa para poder habitarla confortablemente. Entonces demarqué el perímetro de la casa y ubiqué los objetos tejidos con tanza y durante el proceso los iba congelando. El día del registro final, que es este día, que venía Paola Sferco, que es una gran amiga y videoartista y el ojo que a mí que yo adoro para ponerle a mis obras como registro, nevó así como ven ahora en este video. Y entonces decidí, gracias al consejo de Horacio Oki, otro gran amigo que vino de Aluminé, a no congelar, o sea, que no aparecieran las tanzas congeladas, porque cada objeto que ven acá está con todo un entramado de tanza. ¿Por qué? Porque Claro. había aparecido este otro dibujo de las líneas negras sobre el blanco y que si regaba lo iba a perder. Entonces, bueno, decidí como cambiar el eje de la obra, el eje visual de la obra, hacia esto que están viendo ahora, que igual, bueno, en los videos muestro parte de todo el proceso, ¿no? Que es lo que más me interesó, ¿no? De lo que apareció. Y pensando en esto de lo íntimo, ¿no? Y en mi búsqueda de mostrar, de exponer la intimidad, ¿no? Como que yo iba a estar confortable en el interior de mi casa, hacia afuera, y en esa contingencia podía estar bien, que de hecho tenía una taquicardia y fue la obra que más sufrí en mi vida, más que la otra, que el cielo sea el fondo, porque realmente sentía que tenía que estar sin abrigo, porque estaba dentro de mi casa, entonces estaba en camisita, sí, me puse unas botas, pero entonces iba corriendo, o sea, donde estaba esto, estaba como a 100 metros de donde está mi casa, iba corriendo a la casa, me calentaba, el mismo gesto que hacía ahí de calentarme frente al tacho, lo hacía en el tacho de fuego y después volvía al tacho de hielo. También como esta idea psicomágica que a mí le creo, o sea, le creo que si nosotros figuramos, materializamos, ponemos en acción nuestros deseos, la realidad cambia y la excusa del arte es perfecta para eso, ¿no? Sí, el escenario acompaña un montón. Sí. Uh-huh. Sí, el arte te da esa puerta, ese permiso de poder hacer esta experiencia y poder denominarla, ¿no? Como una obra y como una performance, en donde vos, en realidad, volvemos a lo mismo, estás haciendo un ritual de aquello que querés que suceda, ¿no? Como le estás pidiendo al universo de alguna manera que eso se materialice, ¿no? Tu construcción del hogar la volvés pública, invitas a otros otra vez a ese registro, pero tiene que ver con un deseo, con construir desde el deseo. Me parece hermoso, muy hermoso. Después, en este cruce que intentamos hacer, ¿no es cierto? Vos, Noni, tenés toda una serie que habla sobre el hogar. Bueno, nosotros la fuimos seleccionando para una próxima exhibición. ¿Tenés las imágenes ahí? Voy a, no sé si ir al Drive. No, acá. Voy a compartir En este cruce pantalla. me parece. Dale. Y voy a En este cruce buscarla. me parece que es medio lo mismo, ¿no? Como Bali lo hace desde construir el interior, y yo en las obras de Noni veo como hasta apuntes de, no sé, para ir al supermercado, como esa cotidianidad de lo que uno hace desde el hogar y para el hogar. Sí, No yo sé si logré pensaba compartir, cuando... perdón. No, vos busca tranquila, nosotros decimos cualquier cosa para Pauta, sí. entretenerla. Nosotros hablamos.
yo me preguntaba como qué era lo que tenía que hacer adentro de esa casa, ¿no? Claro. Y al principio me puse como a actuar, como agarraba una jarra, la colgaba encima de una mesa, todo de estos dibujos, ¿no? Y después Ujú. me di cuenta que lo único que tenía que hacer era calentarme las manos en esa estufa imaginaria, y que Claro, con eso claro. alcanzaba, ¿no? ¿Qué es lo que uno hace cuando llega a la casa, no? Es como el rito de poner la cola contra el calefactor, es como lo primero que se enseña a un niño. Sí, sí, total. Sí, es el acto de esta geografía, de ingresar en el hogar y buscar el calor por Ujú. estar en la intemperie, ¿no? Como lo adquirimos sin darnos cuenta. Entonces sí, es como esto, dejaste de actuar para vivir realmente esa casa que construís. Claro, tal cual. Ahí creo Son los que, sí, Ahí se ve sí, creo se, que reflejado. se hace sí, mucho ver. que ahí van pasando. Esto también Ujú, es parte bueno, acá está la carpa de nuevo presente, la carpa en ujú, movimiento. Em, la obra anterior, es de estos sellos, tiene que ver con todo el traslado y con que el único material que me encontré acá en un taller que me prestaron, ni bien llegué, tenía todos estos tacos para reusar y para hacer. Y por eso se armó la prensa, está presente todo el tema de la caja, la mudanza, el ida y vuelta, el trasladar. De hecho, hay una obra que construí a partir de estos sellos que tiene que ver con todo eso: ordenar, embalar, mudar, transportar, regalar, reusar. Así es como, claro. y trabajar en pedacitos, ¿no? También fui trabajando como en pequeño y en pedacitos, y a partir de esto pequeño ir construyendo otras cosas, hasta que apareció el bordado y el textil, y me quedé más con ese lado. Y y en estos trabajos sí está, como creo que es una de las cosas también más fuertes, todo el tema, como el tema afectivo alrededor del material. Hay cosas que Ujú, yo vengo cargando y que me encontré y que eso, que he ido como tocando y contactándome, que tienen como un peso afectivo re largo que me vinculan, digamos, sí, con mi historia familiar, que también al estar fuera y al estar mucho tiempo es casi que el vínculo, ¿no? Bueno, en este caso en ujú. particular también son repasadores que eran de mi abuela, y sobre eso escribí también un texto, sobre esta obra. Se llama La Semana, que eran repasadores, uno para cada día de la semana. Y en esta obra no me había encontrado el domingo, así que quedó de lunes a sábado y me quedé con el domingo sin bordar. eh, y tienen que ver con algo también material que atraviesa un montón, y que es el tema de la comida. Todo lo que está bordado, así con mis letras, son listas del supermercado con los precios. En una Hermoso. época que, por lo menos cuando yo había llegado acá a Argentina, que esto durante la época del macrismo, ¿no? No digo que ahora no, pero estaba como muy presente el tema del precio, el aumento de precio de la comida, los verdurazos en las plazas, un montón de cosas, y yo lo vinculé con esta historia de mi abuela, digamos, que fue cocinera en un restaurante muy grande que tenía en Resistencia. Bueno, eran sus repasadores, que encontré un montón de tiempo después. Calculo que eran los repasadores de su casa, porque estaban en bastante buen estado, y no los del restaurante. Y nada, los resignifiqué con esto, ¿no? Y también fue como esta historia del restaurante. Es un restaurante donde pasé como toda mi niñez, un restaurante como de una ciudad chica, pero donde iba todo el mundo, enorme, y, y nada, todo lo que hay también de afectivo, y todo lo que nos traspasa a la comida, como algo como material tan presente. Y saqué todos los precios de las listas de los tickets del súper de mi mamá, de Resistencia. Ajá. Y fui construyendo en cada uno eso, ¿no? Bueno, y acá Ujú, también es el movimiento, el traslado, el no saber en qué lugar estoy. Un montón ujú. de dibujos diferentes. Los primeros son cómo envuelven los huevos en el mercado en México. Son unas bolsitas como muy chiquitas las de arriba. Están presentes como distintos espacios a través de cada uno de esos dibujos. Las flores, que eran un prendedor de tela de mi abuela. Nada, yo misma en este no saber dónde estoy. Está como todo ahí, eh,
como que todo ahí reunido. Son Claro. todos estos textiles desde 2018 en adelante, que fueron apareciendo así uno tras otro. Estos son. Sí, sí, es el relato de tu tránsito en estos años, hasta llegar Sí, a hoy, ¿no? Por eso, y esa construcción que haces del hogar. Entender también que el hogar no necesariamente es algo fijo, sino también es algo móvil, es algo que te llevas en la mochila y que hoy estás como justamente reconstruyendo. Entonces, sí, pensar que desde está que recontra la carpa cambiando. formó parte del hogar. Sí, la carpa es un hogar. Clara, clara, clara. Y Esta roja, imagen, esta es una pieza que me llevó a muchísimas cosas. Arranqué con una foto, armando una foto de un montón de objetos que tengo, que son rojos, que son pequeños. ujú, Después los bordé, después bordé una bolsita para poder contener para poder contener esto. Es como una especie se diría como de estos objetos afectivos, como de un fardo que uno lleva a todos lados del mundo y que se lleva y donde está su hogar. Y ujú, a partir de ahí, y de esta bolsa que construí, que también con una tela de terciopelo hermosa roja que me regalaron, la pude ir como transformando en un caminar con esa pieza, en un transitar y moverme con esa pieza, pero registrando esta acción en uno de los lugares donde siempre solemos ir a caminar, cerca de la estancia túnel. Y nada, se fue transformando como en una historia del color, también en un relato que escribí, que tiene que ver con todo lo afectivo a lo que me lleva este color, con lo familiar, pero también con el diálogo con otras obras que hablan de este color. Me acordé de la obra de Sildo Meireles, de otra obra de Gachi Jasper que se llamaba también Roja. Nada, como que se fue abriendo y como que se fue construyendo en una manera como de narrarme, pero también de ubicarme como en relación a otras materialidades que fui como juntando. Es como algo bastante ujú, reciente lo de Roja y me gustó también poder integrar el texto escrito y el audio, sobre todo por esto, ¿no? Por cómo viaja el audio. ujú. Em, Así que nada, ahí está Roja sucediendo. Eso tiene que ver volviendo a la hora de los repasadores, con estos verdurazos que hubieron en esta época, ¿no? Y Clara. con estas imágenes también tan difíciles de la represión cuando pasaba esto en esa época. Como que, y lo que tiene también que me gusta de este trabajo es que este era un repasador construido de estos sacos de harina viejos. Ahí se ve apenas la impresión del 00, Sí, que lo usó muchísimo tiempo Eli, que es la que coordina nuestro taller textil y que me lo trajo así ya deshaciéndose. Pero bueno, guarda como todo eso y guarda la idea también de cómo se usaba este textil, que era como casi como si uno usa, no sé, una bolsa de sal cuando venían también de tela, para hacer y para construir otras cosas. ujú. Para construirte un delantal, para trabajar en la cocina, para construir un repasador que lo usó 10.000 años hasta casi que se deshizo. Y nada, yo creo que como en estos trabajos que hablan también, ¿no? Como sí, de lo doméstico, del alimento, de la comida, es como, no sé, nos traspasa muchísimo también. Sí, Em, sí, sí. sí, A mí me Sí, gustó mucho escuchar el relato Roja. Eh, total. o sea, como imaginar todo lo que iba contando, ¿no? Eh, Porque le suma una historia, ¿no? Le suma un relato. Y esa parte no digo que tiene que estar siempre, o sea, me gustó como que aparezca en esa instancia. Me pareció que enriquece un montón saber que tu abuela se pintaba las uñas de rojo, digamos, ¿no? sí, Y todo, era los muy vestidos coqueta. rojos, el labial rojo, Sí, el todo. labial Claro. Sí, rojo. a pleno con el rojo, unos vestidos increíbles, como demasiado como fuerte, ¿no? Como color, como historia de ella también. Y lo poco que Ujú. uno termina sabiendo a veces de su propia familia, me hizo pensar en un montón de cosas rojas.
Claro. Si hay chance puedo pasar el videíto, si logro compartirlo. Sí, sí, eso te iba a decir que Roja forma Sí, parte como de estos proyectos futuros en los que estás trabajando, en donde justamente hablas de la herencia, del presente. Está re bueno esto que dice Vali, como la historia que vas recopilando, ¿no? Eh, re- en esa calidad de íntimo siento tu obra, como empezar a recolectar esas cosas que vienen de tus abuelos, de tus amigos y resignificarlas. ahí está. Mirá, ¿y cómo? Em, Arrancó. estos objetos no, eh, estos objetos como de larguísimo plazo que están así como presentes, las llaves de una casa de un montón de tiempo, el monedero de mi abuela rojo, son como un montón de cosas afectivas que pareciera que necesitamos como para poder seguir existiendo en el mundo. A mí me pasa eso con algunos objetos. Me tienen que acompañar, aunque sean cosas como eso, como el peso que necesito sentir como para poder seguir andando. Yo un poco lo relaciono con eso, a estos objetos. Eh, por eso pensábamos a veces en la idea de un lastre, como un lastre que una tiene que llevar como para equilibrarse, como para sentir que puede seguir moviéndose por acá. Hermoso. Tiene algo como de los videos de, bueno, esto se usa así, ¿no? Como una suerte de manual explicativo, que incoherente, digamos, porque no, Sí, pero tiene como una desde- forma, ¿no? De visualizarse que te lleva a ese lugar. ¿Cómo usar tus recuerdos? ¿Qué sé yo? Los metes en una sí, bolsita. y yo también siento que en el de los dedos también, es como esta acción a veces medio inútil, ¿no? Yo lo siento como un poco así de para qué está, pero sí, es también como el espacio que hay para hacerlo, es como siempre la mesa. Mm. Eh, Ujú, y el y nada, y la filmación así desde arriba, pero sí, ujú, por ahí va, por ahí va Roja. Me gustó el tema de cómo se mueve conmigo ese objeto en este espacio también. ujú. Irma me dice que se cortó. No sé si hace falta ponerlo de nuevo, lo ponemos esta última parte o no, para, A mí no no sé, me, Romy, ahí, no me sale el chat, así que pobre Emma no la estaría leyendo. ahí está. Ahí está. Es esta parte de estancia túnel. Ajá, sí, es el trekking de... Recontra cercano y recontra como en medio también de la ciudad. Me parece también que el hecho Y el de abrigo. llevarlo ahí, de transportarlo, es un poco como hacer la conexión entre tu abuela, el pasado y tu presente, ¿no? Esto sí, Sí, es lo que llevas, pero es como reconectar esas historias, ¿no? Un poco casi a través del objeto quizás hasta mostrarle esta nueva vivencia. sí, historias tan distintas, ¿no? También. Ujú. Sí, muy bello. Bueno, y ahí está Roja. Es eso, es el audio, es una foto que arrancó todo, em, que es como una puesta en escena con mis manos y otros objetos en rojo. Y ahí empezó todo. Y unos dibujos que se dispararon y bueno, por ahí va. Claro, sí, es algo que nada, se va construyendo, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ir cerrando. Gracias. Gracias por todo lo compartido, por todos los procesos que nos contaron, por el intercambio hermoso que hubo también entre ustedes. No sé si quieren decir algo más, algo que les parezca que tenga que ver con las producciones en Patagonia, alguna reflexión que quieran compartir.
Y a mí me da decir esto que hablábamos antes de cómo es producir en estas zonas tan alejadas de las urbes, de las grandes urbes, de los grandes centros, que solo es posible a partir de redes amorosas, porque no hay otra contención que no sea esa, ¿no? O hay muy poca contención, y que a la vez hace que aquellos y aquellas que queremos producir arte lo hagamos porque realmente lo tenemos que hacer, porque lo Porque deseamos hay un hacer y deseo. porque es nuestro modo de supervivencia, como decíamos antes, ¿no? No es lo mismo producir desde una gran capital que desde una zona más alejada, ¿no? Eh, Así que bueno, yo en particular agradezco mucho y rescato estos cruces que también estamos ahí tirando líneas, líneas de contacto, líneas para dibujarnos nuevamente en estas regiones. Eh, y bueno, y estas situaciones que surgen a partir de la pandemia, de que nos dimos cuenta que nos podíamos conectar a la distancia y conocernos sin conocernos, que son cosas que rescatamos, digamos, una de las pocas que rescatamos, pero bueno, Sí, bienvenidas a que sí, ocurran. totalmente, totalmente. Me gustó mucho conocer también tu trabajo, Vali, la verdad. Sí, un Me placer gusta mucho conocerte. eso. Y también yo comparto esto de toda la red de colaboración que va surgiendo. Me parece recontra valorable en un espacio donde pareciera que está todo así como muy árido, pero yo también eh, Ujú, rescato eso y nada, y valoro un montón todo, la invitación, el poder conocernos, el poder charlar del propio trabajo, que no pasa siempre. Así que ujú. nada, muchas gracias. Sí, y entender que también esto es un modo de hacer circular la obra, ¿no? Como que Ujú, pareciera que solo se muestra en las galerías o en las bienales. Acá estamos generando circuitos de arte, como hagámonos Re. cargo que esto también es un circuito de arte, ujú, ¿no? Está Sí, buenísimo. sí, totalmente. sí, sí. Sí, esos circuitos, un modo de mostrar la obra, de generar conexión. Son estos espacios de conocimiento, de reflexión que estamos buscando, creo que todo el tiempo, y que colabora en esto, en poder seguir produciendo, ¿no? Gracias, gracias a las dos por su tiempo, por estar y por todo lo que nos han compartido en esta tarde. Bueno, gracias a vos, Romy. Muchas gracias, un gustazo.